Muy buenas, ¿qué tal? Hoy quiero comentar con ustedes una interesante resolución que dictó la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la pena de muerte. Es decir, prácticamente con esta sentencia de hoy, pues yo creo que desaparece la pena de muerte de nuestro ordenamiento jurídico. Eh, Hasta el día de hoy había pues 5 delitos, digámoslo así, que tenían pena de muerte y teóricamente los delitos de la ley contra la narcoactividad, pero con esta sentencia quedan eliminados. ¿Qué delitos tenían pena de muerte? El parricidio, la ejecución extrajudicial, el secuestro, la desaparición forzada y el magnicidio. El magnicidio, yo creo que tal vez lo que usted no identifica, es cuando se da muerte al presidente o vicepresidente de la República. Eh, yo nada más voy a dar algunas líneas generales para explicarle más o menos qué es lo interesante de la sentencia y espero que esto le motive a usted a leerla y a ahondar un poco más sobre el tema. Eh, Miren, hay como dos grandes argumentos o tres grandes argumentos para declarar inconstitucional la pena de muerte en estos delitos y los voy a esbozar muy brevemente eh, para que usted pues tenga una primera impresión. En el caso del parricidio, de la ejecución extrajudicial y del magnicidio, la Corte decide declarar inconstitucional la pena de muerte por dos razones. Una, si usted lee estos delitos concretamente, la pena de muerte se define por la peligrosidad del actor. El tema es que no se podría sancionar a una persona por hechos que no ha cometido. La peligrosidad en todo caso configura pues una situación a futuro que no ha cometido y que es incierta. Entonces, por esa razón, la Corte decide declararlo inconstitucional. Y hay otro elemento adicional. La corriente moderna del derecho penal se decanta por esto es un poco más teórico, pero igual hay que mencionarlo, la teoría moderna del derecho penal se decanta por la teoría del derecho penal del acto y no del actor. Es decir, realmente se castiga. La razón del castigo es el hecho y la razón del castigo no es las cualidades de la persona. Antiguamente, digamos, el derecho penal positivista antiguo, pues tenía una tesis muy, digamos, determinista de los delincuentes, pero pues como esa tesis ha abandonado y no se piensa que existan los delincuentes natos, sino que pues cualquier persona puede cometer un acto tipificado como delito, pues básicamente no se puede condenar a muerte a una persona simplemente porque pues, se considera subjetivamente por parte de un juez que es peligroso, ¿sí? No por su cualidad personal. Entonces, es una corriente mucho más moderna y mucho más respetuosa de las garantías individuales de las personas y por esa razón creo que la Corte acierta en decidir de la forma en la que lo hizo. Y hay otro tema por el cual se declara la pena de muerte inconstitucional en varios delitos adicionales. Me refiero al caso de los delitos de ejecución extrajudicial, secuestro, desaparición forzada y los delitos que tenían pena de muerte en la ley contra la narcoactividad. En el caso de estos cuatro delitos, hay un pequeño problema. Guatemala en la década de los 70 firmó el Pacto de San José y el Pacto de San José pues estipulaba que los que firmaran ese pacto, entre ellos Guatemala, se comprometían a abolir la pena de muerte. Y de alguna forma, lo que el pacto también establecía era que si los países que firmaban el pacto ya tenían la pena de muerte para algunos delitos, pues eso iba a respetarse, pero se les imponía la obligación de no crear, de no imponer la pena de muerte a nuevos delitos una vez se hubiera firmado el pacto de San José en los años 70. ¿Qué pasa? Que la ejecución extrajudicial se creó en el año 95, el secuestro se reformó en el 96, pero si bien el secuestro ya tenía pena de muerte anteriormente, en el año 96 se le impuso pena de muerte por una razón distinta, es decir, por caso de muerte de la víctima, una cuestión así. Entonces, como se modificó el hecho que originalmente tenía pena de muerte, se considera que esto es como adicionar un nuevo tipo penal con pena de muerte y eso viola el Pacto de San José. Y por otro lado, la desaparición forzada y la ley contra la actividad son del año 96 y del año 92 respectivamente y obviamente pues son posteriores al Pacto de San José y la Corte dice, miren, sencillamente no se podía crear delitos nuevos que tuvieran como pena la pena de muerte y por esa razón los declara inconstitucionales. Fíjense que los primeros argumentos, los relacionados con la peligrosidad del agente, ya habían sido objeto de discusión en el año 2015, cuando la Corte de Constitucionalidad, no esta sino la anterior, declaró inconstitucional el asesinato justamente porque la condición que imponía para castigar con pena de muerte era la peligrosidad de la gente. Así que ahí lo tiene usted, consistente esta sentencia con la de 2015.
La ponente de la sentencia fue Dina Ochoa. Me parece una extraordinaria sentencia desde el punto de vista técnico, muy bien fundamentada, muy bien hecha. Además, yo simpatizo con algunos de los comentarios que hizo la magistrada Ochoa en sus votos razonados en algunos amparos anteriores. Pero bueno, ahí está para que usted la lea y espero que esto le haya ayudado un poco para entender mejor la sentencia. Mi opinión personal, yo soy abolicionista, yo no creo en la pena de muerte. No es que no crea en la pena de muerte, sino más bien por principios, como liberal clásico que soy, pues quiero reducir el poder del Estado al mínimo para garantizar la protección de los derechos individuales de las personas. Así que considero que la pena de muerte es un poder excesivo que se le otorga al Estado y menos en los términos en los cuales el Código Penal otorgaba. Así que espero que esto contribuya a una Guatemala más cercana al Estado de Derecho, ¿no? Así que esto es lo que tengo para contarles, para comentarles. Espero que usted pueda pues leer la sentencia y espero que podamos también intercambiar impresiones al respecto de la misma. Así que pues como siempre agradezco sus comentarios y podemos intercambiar ideas en las redes sociales.